Hola amigos, un saludo otra vez, su amigo y compañero de clase, José Moronta, estudiante de medicina de tercer año de la Universidad de la UCS, o sea, la Ciencia de la Salud. Hoy vengo a hablar sobre la bronquiectasia, chicos, ¿ok? ¿Qué es la bronquiectasia? La bronquiectasia no es más que una dilatación anormal y persistente de las vías aéreas intrapulmonales, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que esas vías aéreas están dilatadas. En otras palabras, en otro contexto, mejor dicho, es una dilatación irreversible de las paredes bronquiales, es decir, por un daño, por una necrosis, por una lesión, ¿ok? Causada por miles de causas, que más adelante le voy a explicar. Que normalmente estos llegan a producir, bueno, normalmente no, frecuentemente llegan a producir una tos inflamatoria crónica con hipersecreción bronquial. Eso lo vamos a entender por qué pasa esto. Bueno, y otra cosa que no le dije de un principio es que fue descrita por primera vez por Laennec. Así, creo que así se pronuncia. Laennec. Laennec, ok. Bronquiectasia. Ya sabemos en contexto, ¿verdad? Etiopatogenia. Clasificación. Se clasifica en dos. Tenemos la primaria o congénita, la secundaria o adquirida. La primaria o congénita ocurre por un defecto en el desarrollo embriológico de los bronquios, ya sea que consecuentemente produzcan un quiste bronquial, pues, como lo vemos aquí desde el punto de vista histológico, una extensión como vemos acá, o puede llegar a ocurrir un déficit en el cartílago sostén. Recuerde que el conducto bronquial tiende a tener un tejido conectivo, que es el colágeno, o sea, la elastina, entre otros, que esas proteínas, esas sustancias ayudan al sostenimiento, a mantener la arquitectura. Entonces, si no está, no existe eso, entonces, ¿qué va a ocurrir? Una dilatación, lo que consecuentemente en los niños puede ocurrir una traqueobronquiomegalia, ¿ok? Traqueobronquiomegalia. Megalia viene de agrandado. Puedes ver, puedes visualizar, aprovechar a ver cómo en esta radiografía de un recién nacido observamos una radiotransparencia o disminución de la opacidad normal, que de lo que debería, del conducto traqueal y del bronquial, ¿ok? Los bronquios principales, la carina, como vemos acá en la imagen. Puede encontrar otras imágenes más distendidas, pero este es uno de los ejemplos también que el paciente puede llegar a tener, ¿ok? Una traqueobronquiomegalia si no ocurre esto. Bien, nos vamos a la secundaria o adquirida. Las secundarias se clasifican en dos, presten atención, que es la inflamatoria y la por obstrucción bronquial. Las inflamatorias nos llama la atención porque esta obviamente es producida por procesos bacteriales o virales, ¿ok? Frecuentemente bacterial en un 90%, ¿ok? Bien, entonces, esto es cuando el paciente en sus antecedentes, por eso es importante nosotros en la anamnesis preguntamos al paciente, ¿usted anteriormente ha tenido muchas infecciones respiratorias? Sí, doctor, yo he tenido muchas infecciones, tuve muchos, lo que llaman catarros, bronquitis, neumonías, ¿ok? Que fueron muy recurrentes o me dieron infecciones severas por bacterias que eran atípicas y bueno, fue muy compleja poder tratarla o la trataron mal empíricamente desde el punto de vista terapéutico, farmacológico. Entonces el paciente empeoró, entonces las consecuencias las tiene a un paciente ya de 40 años, 50 años. Entonces, estas son por casos inflamatorias. Antes que existieran las vacunas, la toferina, el sarampión, la, la varicela, también lo que es la micobacteria en tuberculosis, que la cubre que la cubre, actualmente lo que es la BCG, las pintas y todo esto, eran las principales enfermedades que causaban la bronquiectasia en aquel entonces. Pero hoy en la actualidad, las principales causantes va a ser la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus aureus, ¿ok? Cuando hay un Staphylococcus aureus complicado, chicos. El, la Klebsiella, bueno, ya lo nombré, el Haemophilus influenzae y la Pseudomonas, chicos. La Pseudomonas es una de los dolores de cabeza que pues, llegan a producirse a nivel intrahospitalario, ¿ok? Que son muy frecuentes
y llegan a producir este tipo de neumonías, y más que todo las atípicas, como la micoplasma, la micoplasma pneumoniae, la legionela, ¿ok? La ureoplasma, o sea, que llegan a producir estas enfermedades más fuertes, entonces pueden llegar a complicarse y produce este efecto. Y consecuentemente, obviamente, va a producir una destrucción de la pared y una dilatación, y va a haber una dificultad del drenaje, es decir, que no se va a poder expulsar esa mucosidad, esos líquidos que se ven por la lesión hacia el medio externo. No se va a poder hacerlo, no lo va a poder hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la bacteria va a comenzar a liberar toxinas y comienzan a liberar proteasas. Las proteasas son enzimas hidrolíticas que producen lesión del epitelio de la parte bronquial, chicos. ¿Ok? Y entonces, que consecuentemente, ¿qué produce? Daño, una lisis, una perforación de la membrana celular, entra el calcio, iones, la presión homótica aumenta y todo esto, entonces produce daño. Las toxinas, gran negativas, siempre pensemos en las endotoxinas, las liposacáridos, la clicella, por ejemplo, imagínense, la clicella es fuerte. Entonces, y estas producen grandes resistencias a la proteomirabilo en este caso, ¿ok? No son frecuentes por ser neumonía, pero pueden pasar, puede pasar. ¿Ok? Las gram positivas sí son más fáciles de tratar debido a que no tienen la pared celular es fuerte y entre los fármacos actúan rápidamente en los PVP, ¿ok? Que es la transpeptidasa. Bien, y no tienen tanta resistencia como si tienen las negativas que contienen la penicilasa, el amidasa y todo eso, ¿ven? Que no son más que las beta-lactamasas. Bien, y que son muy resistentes a nivel punto de vista farmacológico. Los neutrófilos, chicos. Los neutrófilos se producen por la respuesta de la célula Western. Muchas toxinas, que son toxinas liposacáridos, llegan a inducir a liberar estas sustancias proinflamatorias a partir de los neutrófilos. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros vamos a ver una hematología, nos llegan y nos dicen, mira, esta es la hematología del paciente con bronquiectasia. Bueno, lo primero que nosotros buscamos es una leucocitosis con prominencia en los neutrófilos. ¿Ok? Ahí les tiro una perlita más adelante para que vamos a hablar sobre esto. Los neutrófilos, ¿qué producen? En las tazas, produce citocinas, factor necrosis tisular, produce la interleucina 1, interleucina 6 para la activación de macrófago, interleucina 8, interleucina, entre otras, que agudizan la inflamación, van agudizando. También hay una respuesta humoral, una respuesta celular, linfocitaria, etcétera, que, bueno, ya esto ustedes lo saben desde el punto de vista patogéneo. Entonces, ¿qué va a producir? Todas esas toxinas, todas esas sustancias proinflamatorias que inducen liberación histamina, serotonina, perdón, eh, inducen a lo que es a las células caliciformes de ese epitelio, que recuerden que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Entonces, esas células caliciformes aumentan su secreción y va a producir entonces, esas toxinas van a liberar y van a producir un daño, una muerte celular del endotelio porque no van a soportar esa inflamación, no van a soportarla porque se liberan radicales y oxidantes, todo eso, chicos. Entonces van a destruirse y esa destrucción puede llegar más allá. Ok, bien, entonces continuamos, chicos. Me dolía la garganta. Bien, esto puede llegar a dañar la pared muscular lisa, ok, la que se encarga de la broncoconstricción, broncodilatación, incluso la venticia, la parte elástica, que es la parte de tejido conectivo. Entonces, si no hay ese músculo liso que sostiene, si no hay ese cartílago que va a sostener el bronquio, entonces él se va a distender y esa distensión es lo que nos llamamos dilatación bronquial. Bien, y no solamente eso, sino que como se daña la túnica media no, la músculo liso, no va, la capacidad propulsora, es decir, de sacar esa secreción no va a ocurrir. Entonces, no va a haber limpieza, entonces se va a estancar y va a haber una colonización y va a haber una reinfección y entonces todo se va a agudizar y es un ciclo constante, un ciclo constante. Bien, entonces, de ese es el punto de vista inflamatorio. Ahora hablamos de la obstrucción bronquial. La obstrucción bronquial puede ser por procesos inflamatorios, dicho anteriormente, que obviamente se inflama y va a producir una obstrucción, pero puede ser otras causas, puede ser una lesión intrínseca, puede ser por una aspiración de una sustancia irritativa,
el amoníaco, por ejemplo, o se aspira residuos del contenido gástrico, ¿ok? Eh, o pueden ser otras sustancias, no solamente esa, ¿ok? Y bueno, produce ulceraciones, lesiones, bueno, estas imágenes son irritadas, son irritadas, no, hiperémicas, que podemos ver por una sustancia que que está desarrollando eso. Y esto es una imagen de una traqueobronquioscopía, ¿ok? Un cuerpo extraño también puede producir una obstrucción bronquial. Esto ocurre más que todo en los niños. Les adelanto que cuando un niño se traga una meta, una piedra, lo que sea, o un adulto también puede pasar, que se le vaya para lo que le dicen vulgarmente el tragadero. Pasó la laringe, pasó lo que es el, el hiato, o sea, las cuerdas vocales, y una vez que pasa allí, puede pasar hacia la tráquea y llegar a la carina, y de la carina pasar al bronquio derecho debido a la exposición anatómica. Bien, y bueno, eso se puede observar mediante este estudio. La compresión extrínseca, chicos, procesos inflamatorios extrínsecos cercanos del ilion, ¿ok? Ya sea por una adenitis, por la tuberculosis o por lo que es sarcoidosis, etcétera, procesos neoplásicos, leucémicos, linfomas que pueden afectar a la sueño, entonces comprimen externamente el bronquio y bueno, puede ocurrir eso. Cuerpo extraño, lesión, compresión extrínseca, neoplasia, chicos. La neoplasia es una también de los causantes no muy frecuentes de la obstrucción bronquial, pero estas, cuando llegan a evolucionar en el enfermo, se extirpa quirúrgicamente o va a evolucionar a producir una oclusión como lo vemos aquí en la imagen, como son los carcinoides. Entonces, las neoplasias va a ser por el carcinoide, que es de origen epitelial. ¿Ok? Bien, sigamos. Ahora, no solamente va a haber una dilatación, una destrucción, un daño en la pared bronquial, sino que también va a haber una alteración de la arquitectura, de la anatomía, de una distorsión, ¿ok? Que esto va a producir un cortocircuito, un sistémico arterial, lo cual produce que los pequeños vasitos, que son los vasos, arterias bronquiales, rama de la aorta, como ven aquí, llegan a producir lo que es una extravasación, porque esto está dentro de la destrucción de la pared que alcanza los pequeños capilares y una extravasación, y esto que es la causa de la hemótisis en el paciente. Entonces, ya tenemos una perlita aquí, ya sabemos explicar por qué ocurre la hemótisis, por esa distorsión anatómica. Factores congénitos hereditarios, fibrosis quística por pancreatitis, chicos, pacientes que tengan las secreciones bronquiales espesas que se llenan a las paredes, ayuda a la proliferación, a la colonización de bacterias, ¿ok? Que esto se ve más que todo en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, perdón, en los adolescentes, y también una inmovilidad ciliar. El síndrome de cilios inmóviles, la misma palabra te lo dice. Es decir, que los cilios que tienen la capacidad de poder expulsar el antígeno a través del movimiento, no sé si ustedes han visto eso en videos en 3D por ahí en internet, en YouTube, que ellos permiten, ellos se mueven, parecen como si fueran unas máquinas. Si lo ve desde el punto de vista por un microscopio electrónico y se pueden observar, que ayudan a la expulsión de eso, ¿ok? A través del mecanismo toxigénico, de la estornudo, etcétera. La disquinesia ciliar, bueno, es más que lo mismo. Disquinesia es alteración de la movilidad. Síndrome de Caterneyer, ¿ok? Síndrome de Caterneyer, que es el incitus inversus, es decir, los órganos totalmente inversos, bueno, la mayoría, o órganos en forma en espejo, es decir, si el corazón está a lo izquierdo, él está al lado derecho. Si el estómago estaba a nivel del anillo perdón, en la parte intraabdominal, entonces ahora está en la cavidad torácica. Entonces es como inverso. O sea, el estómago puede estar a la izquierda, no, puede estar a la derecha, perdón, y no a la izquierda, y así consecutivamente. Pero eso también puede llevar una inmovilidad ciliar, ¿ok? Que esto se ve porque los órganos en el desarrollo embrionario no se acomodaron en un lugar adecuado, ¿ok? Algo que no les dije, que se me olvidó, es que el síndrome de cilios inmóviles también se acompaña con infertilidad en la mujer y en esterilidad en el hombre, ¿ok? Es decir, que los espermatozoides no logran moverse de manera adecuada. La deficiencia de la inmunoglobulina, esto a partir de los TGR1, que luego formaron el linfocito B, y que luego el linfocito B se diferencia en células plasmáticas. Esta se encarga de la producción de las inmunoglobulinas, que son importantes en la defensa, como la deficiencia de la inmunoglobulina IgA, IgE, que son importantes.
Agamaglobulinemia, ¿ok? Esto es más que lo mismo, deficiencia en las inmunoglobulinas también, deficiencia en antitrixina. Esto es una proteína que es producida a nivel del hígado y que ayuda a controlar la lactasa para que no produzca tanto elastina y así no produce esa distensión excesiva. Y si no está esa misma, entonces, ¿qué pasa? No va a haber una broncoestasia. Traqueobroncomegalia, bueno, consecuente a este proceso, la deficiencia del tejido conectivo de sostén, como el síndrome de Marfan, secuestro pulmonar, etcétera. Factores adquiridos, bueno, ya la hemos dicho anteriormente, sarampión, toferina, varicela, la toferina por la, por la Bertuzzi, la bacteria Bertuzzi, la Staphylococcus aureus, etcétera, ya la hemos nombrado. Obstrucciones bronquiales, neoplasia, la aspiración de cuerpos extraños, el EPOC, enfermedad obstructiva crónica, adenitis o una adenopatía por causa de una tuberculosis o por causa de una sarcoidosis, que van a ser biliares, obviamente, quiste pulmonar, inmunodeficiencia adquirida, déficit de inmunoglobulina, enfermedades granulomatosas. ¿Qué pasa, chicos? Que las inflamaciones no solamente vienen por agentes infecciosos, bacterias, virus, dicho anteriormente, sino también puede ser por factores irritativos químicos, ¿ok? Como la aspiración de sustancias inmunoalérgicas, ¿ok? Como va a ser el polvo, el polen, una sustancia que sea el paciente alérgico. Esto puede inducir una inflamación, ¿ok? Un asma que no controlada y que es constante también puede llegar a producir estos efectos. La periglosis, ¿ok? Que es infección micótica. Neumonitis por aspiración, también, chicos, ¿ok? Inhalación irritante, amoníaco, pensemos siempre en amoníaco, que llega a producir también las bronquiostasias. Bien, bueno, esta es la primera parte, chicos. Espero que la segunda también la observen. Nos vemos. Chao, chao.